pesar de los años y de todos momentos vividos, yo me quedo en la FAO con mi grupo de amigos, porque tenemos aguante, no corrimos ni de visitante. Esto no es para cualquiera, es amor a nuestra bandera, porque siempre es un grupo muy unido, porque siempre enfrentamos desafíos. Y si alguien se nos une es un amigo, compartiendo los momentos más vividos. Es la FAO, un sentimiento aparte. Es la FAO, una pasión constante. Ahí iremos, voy en camino. Ahí estaremos, contá conmigo. Ahí estaremos. Porque tenemos agallas, una noche copamos Atalaya, y con nuestro estandarte, otra noche copamos Sudarte. No le tenemos miedo, ni a los grises ni a los reptilianos, y si quieren barullo, en un campo de huellas estamos. Combatimos a los chantas y también a los mercantilistas, curranderos y cuarta, que lo único que hacen es quitar. Ya me voy despidiendo, recordando a todos los ausentes, y en un tiempo lejano a la FAO la recuerda la gente, porque siempre es un grupo muy unido. Porque siempre se enfrentamos desafíos. Y si alguien se nos une es un amigo, compartiendo los momentos más vividos. Es la FAO, un sentimiento aparte. Es la FAO, una pasión constante. Ahí iremos, voy en camino. Ahí estaremos, contá conmigo. Ahí estaremos, la FAO contigo. ¿Qué tal? Muy bienvenidos a OVNI 2.0. Muy buenas noches. En este espacio vamos a estar explorando los fenómenos inexplicables. También junto a la mano de Luis, de la FAO y algunos otros integrantes que también siempre van pasando por acá. Así que hoy, tema central, un tema muy intrigante, muy lindo y que también le ha ocurrido a un participante, un miembro de la FAO, a David Beroldi. Hoy vamos a hablar de humanoides, chicos. Y para eso, antes de empezar con David, vamos a escuchar a Luis, que tiene un par de historias muy intrigantes también. Este tema y comportamiento de la entidad humanoide no asociada que va a relatar en instantes David, no es nuevo en la casuística humanoide del fenómeno OVNI en la Argentina, ya que nos remontamos años atrás y hemos podido elaborar también una tabulada de entidades no asociadas que tiene la particularidad de haber aparecido en las rutas argentinas. No estamos hablando del Congo, de Kuala Lumpur, no, estamos hablando de rutas acá en provincia de Buenos Aires y en otras provincias del interior, donde muchos testigos se han sorprendido al ver estas siluetas, estas entidades al costado del camino, cruzar las rutas de repente a gran velocidad, incluso en varias ocasiones. Así que yo les voy a resumir unos casos para que tengan en cuenta, pero ya les digo, tenemos una tabulada de una docena de estos casos que tal vez en otros programas los podemos volver a tocar el tema. El primero de todos ocurre allá por el año 81, 82, en Firmat, en el sur de Santa Fe. Una noche, dos mujeres van viajando en automóvil por la ruta número 33 entre Murphy y Firmat,
dos localidades del sur santafesino, y de repente observan paralelo al camino, corriendo a la par del rodado, pero unos metros más adelante, una entidad luminosa, traslúcida, de unos 3 metros de altura. Ellos lo describen con cabeza chica, pero brazos y pies muy largos, y le llama mucho la atención su velocidad, ya que ellas iban a unos 100 kilómetros por hora, dicen, y así durante varios minutos esta entidad los iba acompañando, hasta que llegó un momento que la silueta gira 90 grados y cruza la ruta dando zancadas, pero en todo momento el personaje ignoró a los testigos, es como si el auto no existiera. Iba paralelo al costado del camino corriendo a esa velocidad y en determinado momento cruzó la ruta y se perdió. El 26 de marzo de 1994, la señora Josefina Lombardo nos narra que tuvo un inusual avistamiento vivido en la ruta número 51, aproximadamente a las 4 de la madrugada, cuando trasladaba a su madre en ambulancia desde Bahía Blanca hacia La Plata. Imprevistamente, ella y el chofer observan un personaje de mediana talla y normal aspecto, pero que estaba parado al lado del camino, con sus manos a los costados del cuerpo. Lo llamativo de todo esto es que el ser o la entidad era totalmente resplandeciente y hacia atrás brotaba también una gran luminosidad. Obviamente que el conductor no detuvo la marcha y bueno, la testigo quedó presa de gran nerviosismo durante todo el trayecto, ¿no? Ya en pleno siglo XXI, a principios de marzo del año 2001, nos cuenta Fabián Carlos Peralta que venía de vacacionar de la localidad del balneario Las Toninas y bueno, se terminaron las vacaciones, decidió regresar y a las 8 de la mañana parte rumbo hacia Marcos Paz, donde residen. A eso de las 9 de la mañana empalma la ruta número 41 en la zona de Lezama y por costumbre siempre le pide a la señora que le lleve unos mates en lugares que va el tránsito mucho más tranquilo, ¿no? Estando a unos 2 kilómetros para la primera entrada de Pila, la cual está sobre una curva muy pronunciada, va circulando, él dice, a unos 120 kilómetros por hora, tomando un mate, y se dispone a disminuir la velocidad, cuando de refilón, sobre la mano izquierda, dice que algo le hizo girar la vista. Lo vio por el rabillo del ojo y observa corriendo en la banquina una cosa insólita. Una silueta de 3 a 4 metros de alto aproximadamente, con figura antropomorfa, piernas, brazos, cabeza, pero transparente. Dice que quedó algunos segundos mirando, asombrado, sin emitir palabra, ya que estaba tomando el mate, y dice, según sus palabras, que casi se traga la bombilla. De repente, esta entidad se cruza delante del vehículo y se mete cortando campo hacia la derecha. En ese instante la señora le pega el grito, asustada, diciéndole, ¿viste eso? ¿Viste eso? Y él le dice que sí, que lo vio y lo describe exactamente como lo vio la mujer, luego cuando se lo relató. Bueno, no le salía palabra alguna, no entendía lo que estaba viendo él y la señora, no dijeron nada, pero se asustaron muchísimo. Y lo llamativo fue que cuando lo vieron que se alejaba campo adentro, dejaba como una especie de estela o bruma durante varias cuadras por detrás. Fue muy llamativo para ellos. Bueno, ahí quedaron totalmente desconcertados, ¿no? En el año 2012, a las 10:30 de la noche, un testigo llamado Daniel va con 3 amigos en un Valiant 3 por la ruta número 51, porque se dirigen desde Las Flores hacia Azul para unir ambas ciudades. Y cuando se cruzan con un camión que venía en sentido contrario, observan atónitos que detrás de este rodado, de este camión, corría a gran velocidad una entidad, un personaje. Ellos describen de unos 2,40 m, 2,50 m, pero de aspecto humano, totalmente luminoso y de color blanco. Quedaron obviamente perplejos, ¿no? Y el último caso que les relato, de esta tabulada que pudimos rescatar de nuestro banco de datos, ocurre hace poco, el 25 de julio del año 2023, cuando Héctor Slee, ufólogo bonaerense, me cuenta que le ocurrió un hecho muy extraño entre la noche del 25 y 26 de julio.
Él va en auto desde Puerto Madero hacia Charata, Chaco. Más precisamente iban a conocer la zona de los meteoritos, allá en Campo del Cielo. Y bueno, fueron desde Buenos Aires, partió con su hijo y la familia, y a eso de las 7 de la tarde, ya del martes 25, estaba lloviznando. Él iría a unos 120 kilómetros por hora, me comenta, por la ruta número 9, y a la altura de San Nicolás, una sombra con forma de hombre o antropomorfa, un humanoide, se cruza muy despacio en la ruta. Él lo describe como una silueta muy alta y dice que en 3 zancadas ya estaba del otro lado del camino. Esto lo vio no solamente Héctor, sino lo vio la nuera y su hijo. Y bueno, totalmente asombrados, claro está, ¿no? Dice que ni siquiera los faros lo iluminaron, pero igual se pudo ver el ente cruzar perfectamente el camino. Así que bueno, esta casuística es muy extraña, pero también muy llamativa para su estudio, y lo bueno de todo es que hay para hacer comparaciones. Así que nos quedamos a la espera del relato de David, y bueno, todo suma dentro de lo que es la fenomenología humanoide. De nuevo por acá, ¿vieron lo que son las asombrosas historias que cuenta Luis? Así que esto es como algo tan enigmático, porque hay tantas historias que son parecidas con respecto a los seres que encontramos sobre la ruta. Así que bueno, pero yo no quiero contar más nada. Preferiría hacer entrar a nuestro invitado que nos está esperando por ahí. Espero que me esperes un poquito, que hoy estoy un poco más lenta porque me falta mi compañero. Pero bueno, acá te estamos esperando. Bienvenido, David. ¿Me escuchás? Primero me gustaría saber si escuchás bien. Sí, Lau, te escucho bien. Perfecto. Bueno, perdón que no conté acerca de vos en demasiado detalle. David es un miembro también de la FAO que ha tenido, como dije en el inicio, un episodio, una experiencia muy parecida a todas las que estaba narrando Luis. Así que bueno, acá te dejo para que vos sigas contando un poquito acerca de vos, David. Bueno, acerca de mí, de mi persona. Acerca de usted, señor, sí, acerca de usted. Y después comenzamos un poquito, hace una intro de quién sos, a qué te dedicás, y luego empezamos a contar tu historia, ¿crees? Dale, no hay drama. Bueno, yo soy David Beroldi, soy de la localidad de Viboratá, partido de Mar Chiquita. Tengo 37 años, trabajo en una empresa hormigonera, hago control de calidad de hormigón. Y bueno, nada, la historia que me sucedió a mí es algo que pasó en 2012, a fines de enero. Esto sucedió de noche. Sí. Yo habíamos hecho un viaje con quien era en ese momento mi novia, mi pareja, y la madre de ella, y el hijo que ella tenía también, a Entre Ríos. Hicimos el viaje manejando yo en mi auto, estuvimos una semana allá y cuando salimos de vuelta, salimos desde allá a la mañana, son poco más de 1000 kilómetros y bueno, ya como a las 9 y pasada las 9 de la noche, tal vez cerca de las 10, no recuerdo exactamente el horario, pero más o menos era por ahí. Era cuando estábamos justamente a la altura ahí de lo que es la Ruta 2, entre Coronel Vidal y Viboratá, sí, donde se encuentra esta iglesia, la iglesia de la estancia La Micaela, que es una iglesia que está abandonada desde la década del 60, si no me equivoco, fines del 60. Sí, hace bastante. Sí, que se abandonó porque, bueno, sufrió unas inundaciones y luego se empezó, digamos, ya estaba poblado el pueblo ahí Viboratá, se construyó la iglesia de Viboratá y bueno, la iglesia de Micaela se dejó de utilizar, se sacaron las cosas que había dentro, se repartieron en varias iglesias de la zona y bueno, la iglesia quedó ahí abandonada, la estructura y nada más, sí, quedó como propiedad de la estancia, pero bueno, y bueno, hoy en día cualquiera que pase por ahí la va a ver, está ahí a 100 metros de la ruta, pero bueno, está en un estado bastante avanzado de abandono. Sí. Pero bueno, gran parte de la estructura se mantiene en pie. Y bueno, yo lo que me pasó a mí, como les dije, fines de enero de 2012, al pasar por ahí, aunque era de noche ya, porque en enero más o menos
tipo 8 de la noche, 8 y algo, empieza a oscurecer. Y cuando yo iba por ahí ya había oscurecido, ya estaba bastante oscuro y además había niebla. Yo había salido a la mañana, así que ya tenía todo un día de viaje, de estar manejando. Y aunque obviamente había niebla, yo por conocimiento de vivir justamente en la zona, ya sabía de todos modos por los kilometrajes, dónde estaba. Obviamente ya había visto, había pasado Coronel Vidal, iba en dirección hacia Mar del Plata. Sí. Y bueno, al pasar a la altura de la estancia esta de donde está la iglesia, obviamente manejando tranquilo, sin pensar nada raro, sin ninguna sugestión, nada en absoluto. Sí, un viaje de vuelta normal, común y corriente. Exactamente. Obviamente, como había niebla, no iba rápido, por supuesto. Y bueno, de repente veo, bueno, viste que cuando uno va manejando con niebla, Sí. yo en ese auto no tenía, como tienen los autos más actuales, faros antiniebla. Ujú. Entonces a uno al manejar se le produce un efecto pantalla delante, que se te crea una pared blanca de la niebla. Obviamente eso depende de qué estado, en qué estado esté la niebla, qué tan densa sea. En este caso sí, estaba relativamente densa y me permitía una visión de cierta cantidad de metros adelante, no podía ver mucho hacia adelante. Entonces, bueno, al manejar, yo de repente veo desde la izquierda que algo se asoma. Cuando veo que algo asoma, y obviamente sería con la visión periférica, enfoco un poco la vista hacia la izquierda, veo que algo está subiendo la ruta. Y me doy cuenta para mí que es una persona. Sí. Entonces lo primero que hago es decir, bueno, alguien que se me va a atravesar, levanto el pie del acelerador y pienso, a ver qué va a hacer, porque cuando lo veo que sube hacia la ruta y ya veo realmente que para mí es una persona, aunque lo veía obviamente de perfil, porque al ir yo avanzando y esta persona subir desde mi izquierda, yo lo veía desde el perfil de su cara, digamos, del lado derecho. Sí. Entonces pienso en el momento en qué voy a hacer yo y qué va a hacer esa persona. Si va a seguir avanzando y yo tendría que tirarme con el auto un poco hacia la derecha, hacia la izquierda, si frenar. Entonces, bueno, son muchos pensamientos en fracciones de segundos, de pensar qué va a hacer la otra persona. Y bueno, yo veo que sigue avanzando y llega a subirse a la ruta. Y ahí yo, obviamente, pie levantado el acelerador, todavía yendo más lento y pensando en qué hacer cuando me doy cuenta, en cuestión de nada, un segundo, de que me hace dudar de que yo esté dormido, porque cuando empiezo a darme cuenta de los detalles de eso que se me empieza a pasar frente a mí, yo digo, ¿para qué estoy mirando? Porque yo lo veo todo negro, como un ser, una persona, pero era todo negro, no podía diferenciar ropas, calzado o algo, nada, era como una sola masa oscura, alto. Lo que me doy cuenta que me llama, una de las cosas que primero me llama la atención es la altura, porque lo miro al manejar y veo que podría estimar más de 2 metros, tal vez 2,5 metros, pero tranquilo. Y que al pasar noto un detalle que en el momento fue donde pensé, estoy dormido, porque veo que no le logro ver los pies. Es como si viera hasta la altura más o menos de los tobillos, digamos. Sí. Y desde ahí hacia abajo era como medio metro y nada. Era como que se difuminaba y no veía que estuviera tocando el asfalto. Además, Claro, como que iba levitando, ¿no? Flotando. digamos que iba como levitando. Ahora, el tema es el siguiente. Yo lo veo que mueve las piernas como si fuera caminando. Lo veo que al pasar, las piernas se movían como una persona que camina. Sí. Pero la velocidad a la que pasó muy rápido, como si fuera alguien que pasa corriendo prácticamente. O sea, Sí. no correspondía la velocidad del movimiento de las piernas con la velocidad de traslación. No coincidía. Entonces, son las cosas que en el momento me hicieron pensar en, no sé, todo un día manejando, me cansé, me dormí y estoy alucinando, estoy soñando, estoy viendo cualquier cosa, me dormí al volante. Cuando lo veo que está al borde, sería del lado de la banquina, de mi lado derecho,
Yo para ese momento ya con el auto estaba casi llegando hasta donde estaba él. Estaba unos poquitos metros ya nada más. Y al bajar, sería de lo que sería la banquina ya hacia lo que sería el zanjón que queda a mi derecha, por una fracción de segundo nada más, logro verlo solamente de espaldas. Nunca pude verle la cara, nunca lo pude ver de frente, lo vi pasar y lo vi de perfil. Y después, al bajar el zanjón, lo veo de espaldas, lo que vendría a ser la espalda y hasta la parte de la cabeza, pero, como te digo, todo negro, sin ningún detalle que pueda diferenciar nada, ni color de pelo, ni nada, era como una sola masa. Como si algo lo cubriera o como si tuviera una manta o una capa, no sé qué decirte, como para explicar que Sí. no podías diferenciar vestimenta. Obviamente, correspondiendo también encima con la altura, también se podía notar el largo de los brazos, el largo de las piernas, que obviamente era notorio por la altura propia en sí. Y en el momento en el que por una fracción de segundo, mirando hacia la derecha, lo llego a ver de espalda un poquito, en ese momento mi exnovia, que iba acompañándome adelante en el asiento de acompañante, en ese momento ella gira la cabeza y me mira a mí, obviamente con los ojos así. Desorbitados. ¿Viste eso? En ese momento en que ella me lo dice, yo se lo digo al mismo tiempo. O sea, lo dijimos al mismo tiempo y ahí yo empecé a pensar, a ver, no. Entonces no estoy dormido. Algo anormal sucedió, es lo primero Exacto. que pensás. Y pienso, le voy a decir lo que yo vi, pero yo digo, ¿qué pasa si yo le digo lo que yo vi y ella me dice, sí, vi lo mismo? No. No quiero sugestionarla ni nada. Entonces pienso, decime lo que vos viste. Claro. Y ella me dice, no, yo vi esto, vi así, bueno, tal cual como les cuento a ustedes. Y bueno, yo digo, yo vi lo mismo. Y en ese momento, claro, cuando me doy cuenta de lo paranormal, de la situación de decir esto es insólito, digo, tengo que obtener pruebas de esto ya. O sea, ¿quién nos va a creer? Claro. En ese momento empiezo a frenar, ya directamente era frenar para volver para atrás. Bueno, obviamente ella en ese momento, ¿qué estás haciendo? Claro. No, digo, lo voy a buscar, digo, tengo que obtener alguna prueba. Está bien, en ese momento no había celulares como hoy con cámaras de relativamente buena calidad, pero por lo menos algo. Y bueno, cuando empiezo a frenar, bueno, obviamente empieza el tema de la discusión de que sí, que no. Y también en ese momento, justamente a través de la situación, se despierta quien era mi suegra, preguntando qué pasaba. Bueno, entonces yo pienso en ese momento, a ver, si teniendo en cuenta la situación actual, yo no tengo una buena linterna con que iluminar porque era de noche, con niebla, no tenía una buena linterna, no tenía nada con que defenderme por las dudas. Parte de la situación que ya yo obviamente me la veía venir de estar bajándome del auto y sentir desde atrás los gritos de vámonos. Y ya como, bueno, previendo todo eso dije, bueno, está bien, la verdad que va. O sea, me resigné a seguir viaje y no volver a buscarlo. Que en parte un poco también no me gustaba mucho la idea de ir a buscarlo porque sinceramente cuando yo lo veo pasar, como que no me generó una sensación amistosa, como que no parecía algo bueno, vamos a decir. Algo amistoso. Sí, exactamente, fue la sensación que me generó a mí, y seguramente a ella también, porque no quiso saber para nada de parar e ir a buscarlo, pero ni ahí. De bajar, claro. Entonces, Qué momento. Bueno, nada, fue seguir viaje y bueno, nada, después nos quedó la historia del hecho de decir, viste lo que vimos, o contarle a alguien y decía que no sabe lo que vimos. Obviamente, difícil de creer para cualquiera. Es más, yo después pensaba, si yo hubiera ido solo manejando en ese momento, tal vez yo estaría dudando de lo que yo vi y creería de lo mismo. que... Claro. O no me creería lo que vi porque estaba yo solo y no tendría a alguien más que lo viera. En este caso, bueno, tenía otro testigo que por lo menos podía corroborar que no estaba alucinando, que nada. Obviamente yo no había tomado nada, no había fumado nada, no consumo drogas, no tomo alcohol, nada, así que... Y Super encima fue sano. la parte de la coincidencia de que los dos viéramos exactamente lo mismo, tal cual. Qué impresionante. Qué impresionante. Y esto aparte ya te pasó hace un montón de años y todavía lo recordás así bien vivido, Dave. Claro, sí.
exacto. Y ya al día de hoy serían 14 años. Es un bastante tiempo. Sí. Bastante tiempo. Pero también Sí, las cosas... obviamente, Sí. obviamente yo ya había transitado por ese lugar montones de veces antes Ujú. y después lo hice muchas veces después también porque obviamente es un lugar que está acá cerca de donde yo vivo y nunca volvió a pasar. Es algo que fue como decir que estuve en el momento justo en el lugar indicado. Y nunca más se volvió a repetir. No, obviamente me encantaría que vuelva a pasar, si lo volviera a ver y estando y más si estoy solo, pero me voy de una, me meto, o sea, tratar de obtener esa evidencia. Que bueno, justamente después lo que viene es lo que pasó un tiempo después, bastante tiempo después, porque debe haber sido en 2020 o 2021, no me acuerdo bien, que fue cuando, volviendo a mi casa, en el auto, desde mi trabajo, Sí. levanto en la ruta una mujer que es del pueblo donde yo soy, de Viboratá. Obviamente la conozco, entonces bueno, la levanto y aprovecho para preguntarle, porque ella pertenece a la comisión de la iglesia. Aprovecho para preguntarle a ver si tiene idea si la iglesia de la Estancia La Micaela le sigue perteneciendo, digamos, a la iglesia como institución, o nada que ver y es propiedad de la estancia, si es propiedad privada. Y bueno, nada, me quedó de averiguar. Al tiempo coincidimos de vuelta en que me la vuelvo a encontrar otra vez en la ruta, la vuelvo a levantar otra vez y me dice que me había averiguado con respecto a ese tema y me dice que no, que la iglesia, digamos, como institución no tiene nada que ver, que tengo que ir yo directamente a arreglar con la gente ahí de la estancia, con el dueño, con el encargado, quien sea. Y yo le digo a ella, qué lástima, porque la gente del campo es desconfiada, por el tema de la inseguridad, obviamente. Y le digo yo a ella que mi intención era ver de conseguir permiso para entrar ahí, para ir, pues yo hago detección metálica, entonces yo quería ir con el detector de metales a detectar en esa zona, en esa Sí. parte de alrededor de la iglesia, el tema de la antigüedad que tiene la iglesia y todo. Y bueno, le digo a ella que seguramente iba a ser muy difícil conseguir permiso, porque ahí para estar detectando uno se toma su tiempo y está muchas horas. Sí. Y obviamente van a ver, si no me dan permiso, obviamente no me voy a meter sin permiso, porque enseguida te sacan, te pueden mandar a la policía, lo que sea. No, que sea, aparte la gente que tiene estos lugares suelen estar armados, también están protegidos, no te Bueno, metes en cualquier lado como si fuera que te metes en un barrio, no, tenés que ir preparado. claro. Entonces, bueno, cuando le digo yo a esta chica que seguramente no me iban a dar permiso, porque no me conocen, otra porque además la iglesia, cuando sufrió la inundación y de ahí en adelante tiene un sótano y está inundado. Entonces, por ahí obviamente entiendo que la gente del campo tenga ese temor de que se le meta cualquiera y que pueda sufrir un accidente, que se ahogue, o puede sufrir justo un derrumbe de la iglesia por el estado en el que está. Y cualquier persona que se vea afectada en su integridad física ahí puede pagar el dueño de la estancia por alguien que se metió sin tener nada que ver, sin ninguna intención. No se los entiendo que también tengan esos miedos de decir que no se meta nadie, porque después el dueño de la estancia tiene que salir pagando por el que se entrometió. Y si vos fijate, mira, las imágenes, ahí estamos pasando justo imágenes de un video real del lugar. El lugar está en decadencia total, así que Totalmente. nosotros tuvimos la suerte de poder tener esta cercanía para que la gente por ahí entienda por qué uno a veces no se acerca con respecto a esto que estás relatando, David, porque es peligroso. Nosotros tuvimos la oportunidad de entrar, le cuento a la gente, y no tiene piso. O sea, tiene una parte que tiene el piso caído, aparte de que está hecho un palomar, ¿no? Está lleno de palomas, que te das cuenta que tenía un sótano también, o sea que hay como un agujero ahí. Así que es como decís vos, cualquier persona que entre y se accidente ahí adentro, el responsable es el dueño de la estancia. Exacto. Súper Exactamente. peligroso. Claro, yo le decía a ella que entiendo la situación y después le comento encima, le digo, además porque también no van a querer que se ande metiendo gente ahí, porque si llegás a obtener alguna evidencia, foto, video de lo que anda dando vueltas por ahí,
y lo haces público, después le va a caer un montón de gente, investigadores y qué sé yo, a la iglesia, y obviamente el tipo del campo lo que menos quiere es que se le meta gente ahí. Y ella me dice, ¿y qué es lo que anda dando vuelta por ahí? Entonces yo le cuento la historia, como les conté ahora, de lo que yo había visto. Sí. Cuando le estoy contando la historia y le estoy empezando a dar los detalles de cómo lo vi a ese ser, a ese ente, a esa persona o lo que sea, porque vamos a decirle humanoide porque justamente cumple con los rasgos, miembros inferiores, superiores, cabeza, torso, todo. Obviamente con el detalle específico y especial de que no iba pisando el asfalto. Bueno, Claro. por ejemplo, algo que después yo también lo razoné es que cuando una persona camina sobre firme, se nota el efecto rebote en el cuerpo de las pisadas de cuando alguien camina. Claro. Y esto iba muy sereno, iba como si fuera flotando. Sí. Y ella, cuando le estoy dando los detalles, me interrumpe y me empieza a dar ella misma y a completar los detalles. Oh. Y entonces yo digo, ¿pero cómo? Digo, ¿cuándo te lo conté yo a vos a esto? Y ella me dice, no, nunca me lo contaste a mí. Yo también lo vi. Entonces yo digo, ¿pero cómo que vos también lo viste? Me dice, sí, porque yo, y ahí me cuenta ella, más o menos en la misma fecha, no sabía explicarme si realmente un poquito antes, un poquito después, pero aproximadamente en ese tiempo, estaba de camino hacia Viboratá con una amiga, habían salido de Vidal, Coronel Vidal, que es el pueblo que sigue, que es cabecera del partido, Ujú. también de noche, y cuando pasan exactamente por ahí, ven pasar, al igual que como lo vi yo, lo ven pasar de izquierda a derecha, o sea, en dirección hacia la iglesia, el mismo ser, tal como lo vi yo, con la diferencia de que vieron que llevaba algo en las manos, pero no pudieron ver qué. Qué extraño. Cuando lo ven, yo cuando lo vi pasar no llevaba nada, a mano limpia, no llevaba nada. Pero cuando ellas lo ven pasar, dice que se quedan pasmadas las dos, en ningún momento nadie, ninguna dice, me cuenta ella, ¿no? Ninguna pegó un grito, nadie dijo nada, quedaron duras, como conmocionadas de la situación de decir, ¿qué estamos viendo, no? ¿Qué vimos? Continúan viaje y cuando llegan ya hasta el pueblo, que desde la iglesia hasta el pueblo son 6-7 kilómetros, ahí se sueltan con el nerviosismo y decir, che, ¿qué fue eso que vimos ahí? ¿Viste? Ujú. Bueno, obviamente les quedó la historia también y el hecho de decir, de quedarse con esa intriga y la sorpresa, ¿no? Obviamente, de ver algo tan espectacular, tan inusual, Sí. tan paranormal. Tiene una característica parecida solamente en esto. No sé si recordás cuando estuvo Nelson y Luis contando sobre Ugarte, que en Ugarte había un sector, en un momento sale Nelson y Nelson cuenta de que había visto un ser humanoide en lo que se le llamaba el lugar el Celestino, que se lo conocía, y él vio un ser luminoso también aproximadamente casi 3 metros, y este ser, en esta es la característica que te digo que se parecía, también él pudo ver que tenía algo en la mano, que llevaba como una cajita de algo. Me llama extremadamente la atención. Es una característica igual a lo que él vio, con la diferencia de que el ser era diferente, porque este era como que tenía una luz, y el que vieron las chicas es como el que más o menos te pasó a vos, así como una sombra. Sí, lo que sí, yo también le comenté a ella, y por lo que recuerdo de la charla que tuvimos, era un ser oscuro. Obviamente lo que ayudó mucho a ver ese ser, ese ente, es el contraste con la niebla. Sí. La niebla te crea una pared blanca y este ser pasó entre esa pared blanca que forma la niebla y el vehículo. Entonces hizo contraste y se pudo ver. Que tiene que ver, es exactamente lo que viste vos. Claro. Exactamente lo que viste vos, no es que difiere, es exactamente, la única diferencia es este maletín o valija o artefacto que llevaba este ser en las manos. Sí, que haya llevado. Y eso fue, después vos me decís, un par de años después de lo que te pasó a vos. De eso me enteré, creo que fue en 2021, si no me equivoco. Uh-huh. Pero ella me cuenta que ella lo vivió, a ella le pasó prácticamente más o menos en las mismas fechas que me pasó a mí. Ah, que, paralelo claro, fue. Exactamente, como que se ve que el hecho se repitió
un par de veces más o menos en ese tiempo, un par de veces que yo sepa. Sí. Después, cuántas veces más se puede haber repetido, la verdad que ni idea, eso no se puede saber. No, porque Pero calculo que le pudo haber pasado tanto a la gente del pueblo como te pasó a vos, como por cualquier otro transeúnte que venía, yo qué sé, que venga por la ruta, que ya venga de Buenos Aires, de otros lugares, o que si vaya de acá desde Mar del Plata para allá, puede haber un montón de personas que también hayan tenido algún episodio parecido que uno desconoce. Exactamente, ¿sabes la cantidad de gente que pasa por la Ruta 2? O sea, esta autovía con el tema, por ejemplo, de lo que es el verano, con el turismo, es muy movida. La cantidad de gente que va y viene por esa ruta es mucha. Gente en autos, en camiones, colectivos, de todo. De mucho, todo. mucho movimiento. De todo. Y bueno, sí, obviamente le puede haber pasado a alguien, quién sabe de dónde, y obviamente, como no conoce a nadie de acá, nunca contó la historia acá y lo ignoramos. O tal vez también le sucedió como te pasó a vos, que en un momento pensaron que estabas dormido, o dijiste estoy dormido, y siguieron. Pueden haber pasado muchísimas cosas con respecto a esto, pero sí lo que te da la pauta de que lo que a vos te pasó, obvio que antes que te diera el testimonio también lo creías, pero que otra persona más te dé un testimonio de que algo sucedido casi exactamente igual, da más poder a toda esta historia. O sea, terminabas diciendo, no, la verdad que sí, lo que vi no estaba loco, me pasó de verdad. O sea, ya no sos vos, si bien vos ibas acompañado, pero también le pasó a otra persona. Porque viste que suele suceder muchas veces la ilusión óptica. Perdón, tengo al Michi que quiere algo, que quiere comer. Que acá te vienen a buscar ahora, gatito. Viste que suele pasar que pasa todo esto de la ilusión óptica, de que por ahí fue un suceso que pasó entre las luces, la neblina, la luz del auto, viste, pero bueno, todo eso ya lo descartaste, ya lo descartás, lo terminás de descartar con este otro testimonio también. Claro, obviamente. El hecho, por ejemplo, después lo que comentándoselo a gente por ahí como para ver si alguien sabía algo o me podía dar una explicación de lo que vi, se barajó un poco la idea de que puede haber sido una sombra reflejada por una luz de un vehículo que venía en sentido contrario en la ruta de la otra mano y que lo que yo vi fue una sombra pasar frente a mí. Pero no, porque yo llegué a verlo incluso hasta de espalda. Y después, aparte que al verlo enfrente en el momento de cruzar, no se veía como una sombra, se veía sólido, se veía tangible. No era una sombra. Lo único que sí no se veía sólido ni tangible era de, digamos, los tobillos para abajo. Claro. Ahí estaba el detalle. Claro, ahí donde decís que te daba la impresión como que aparte de la velocidad, lo que te demostraba la velocidad, era que no se veían los pies, que por ahí estaba levitando. O por ahí caminando demasiado rápido y la neblina lo tapaba. ¿Eso también lo pensaste? Puede ¿Por ser, la densidad? Pero yo, digamos, en mi visión de lo que yo vi, no llegué a verle pies. Llegué a ver, digamos, hasta la altura de lo que podríamos considerar los tobillos, digamos. Y desde ahí para abajo nada, difuminación. Pero bueno, y así como lo vi yo, también la chica que estaba conmigo me dio el mismo detalle. O sea, ahí... Irrefutable. Claro, y por ejemplo, comparando con una historia que contaba Luis, el hecho de que no recuerdo cuál de las historias que contó, alguien que había visto un ser similar y como de una altura similar también pasar y que dice que vio como que en 3 zancadas llegó de un lado al otro de la ruta. De un lado al otro. Por ejemplo, si viéramos los pasos que dio, según lo que yo vi, el movimiento de los pasos, hasta que llegó hasta el otro lado de la ruta, tal vez fueron sí 3-4 pasos lo que pareció moverse, pero se trasladó desde una banquina hasta la otra. Por eso digo yo que se movía rápido en comparación con el movimiento de las piernas. Pero para mí no me parecieron que fueran zancadas, a mí me pareció que era un movimiento, porque cuando da zancadas se eleva, es como un salto. Claro. Y esto iba muy recto sobre la ruta. Entonces a mí por eso no me dio la impresión de que fueran zancadas, pero sí coincide en la cantidad, digamos, de pasos, vamos a decirle, para llegar desde un punto hasta el otro. Con eso sí corresponde. A mí el que me llama la atención también es por ahí una similitud con esta imagen que te estoy mostrando ahora, que esta es otra historia que también contó. Porque si bien en la historia no cuenta de una neblina ni nada, también fue un ser como oscuro que pasaba, que iba también por la ruta. Y así Sí. como todos los otros que ha contado Luis, que ha narrado, con la gran similitud, o sea,
si bien cada uno tiene su característica, tanto este que pegó la zancada, como los que vienen acompañando, viste que también contó que venían acompañando unas chicas en la ruta, que la siguió por un trecho largo hasta que se cruzó y desapareció. Eso también, yo no me quiero imaginar si vos, en esa milésima de segundo que te pasó todo lo que te pasó, te surgieron tantas preguntas, no me quiero imaginar lo que le habrá pasado a estas chicas que venían y el ser iba adelante y después desapareció. Eso también habrá sido muy impresionante, muy impresionante. Quedan tantas cosas, pero igualmente, David, a vos no termina ahí la historia, porque a vos después la vida te fue sorprendiendo con más cosas que te fueron pasando y fue más, también siguió siendo a nivel personal, ¿o no? ¿Querés contarnos un poquito de lo que te sucedió después de eso? Porque después te enteraste la historia, ¿o no? Exactamente, claro. Hay una cuestión. Tiempo después, creo que más o menos también 2021, 2022, yo estaba hablando por teléfono con mi abuelo materno, sería el padre de mi mamá. Él vive acá, está a 200 kilómetros, y estaba comentándole sobre el tema de la detección, y que tenía intenciones yo, que me gustaba mucho la idea de ver si podía conseguir permiso para ir a la iglesia de la Micaela, que él, como en la década del 70, si no me equivoco, si la década del 70, vivió acá en Viboratá, obviamente la conoce. Entonces, cuando le comento que yo tengo las intenciones de ir ahí, porque obviamente veo como un lugar prometedor para la detección, él me dice, ¿estás seguro que querés ir a ese lugar? Y sí, digo yo, ¿cómo no? Es una iglesia que tiene más de 100 años, si no me equivoco, o prácticamente anda a los 100, y está bueno, puede haber algo. Y él ahí me dice, no, mirá, no te recomiendo que te andes metiendo ahí. Yo le digo, ¿qué? Por el tema del sótano que tiene inundado, el peligro de derrumbe, qué sé yo. Digo, eso yo ya lo sé, ya tengo esas ideas de cómo está la iglesia. Está bien que yo hacía muchos años que no me metía ahí adentro, pero sabía, aparte de todos modos, la detección más que nada es afuera, es en el parque, en los alrededores. Por ahí no tanto andar metido dentro de la iglesia. Y él me dice, sí, pero igual, porque ahí anda algo raro. Y yo le pregunto a él, ¿y qué es lo raro que anda ahí? ¿Qué, vos viste algo? Y él me dice, sí, cuando yo trabajaba en el ferrocarril, y estábamos ahí, él estaba en la cuadrilla de mantenimiento de vías, en esa época ya estaba abandonada la iglesia, hacía unos años que estaba abandonada. Dice que una noche los llamaron, los convocaron para ir a presentarse ahí a trabajar. Era como algo medio de urgencia, digamos, porque habían solicitado desde la estancia esta, la Micaela, si podían ir a ayudarlos, porque habían tenido un problema que creo que animales habían roto el alambrado que está ahí lindante a la vía del ferrocarril. Entonces, porque ahí, para el que no sabe, está la autovía 2, a 20 metros la vía, el ferrocarril que comunica Buenos Aires con Mar del Plata, y seguido de eso ya empieza la estancia y la iglesia está ahí a unos pocos metros. Y como en ese lugar se le habían escapado y estaban rotando toda esa zona y en la vía muchos animales del campo, habían pedido a ver si le podían dar una mano, porque si no estaba el riesgo de cuando pasara una formación del ferrocarril, obviamente podía pasar un desastre. Fueron para allá y en la noche, era la madrugada, cuando estaban ahí, dice, ayudando, y estaban con la misma gente del campo ahí ayudando a correr todos esos animales y a volver a meterlos a la estancia, eran, según me dice mi abuelo, más o menos unos 10 ferroviarios, y en un momento ven, desde lo que vendría a ser la ruta, aparecer lo que para ellos era una persona, pero con la diferencia de, por ejemplo, lo que yo vi, esto estaba iluminado, era retroiluminado, emitía luz, pero no es que emitía luz y iluminaba toda la zona, no, era como iluminaba en sí mismo, pero si es que proyectaba iluminación sería ahí muy cercana nada más. Pero obviamente es como si llevaras un celular con la pantalla encendida y a distancia lo ves por la retroiluminación que tiene.
Sí. Entonces, claro, lo ven así iluminado blanco y que viene se les aparece como desde la ruta, pasa la vía y se adentra hacia la iglesia. Cuando lo ven, que entra dentro de la iglesia y todo queda en oscuridad otra vez, obviamente fue el susto de decir, claro, ¿qué fue lo que vimos? Obviamente le metieron pata y se fueron de ahí lo más rápido que pudieron, porque claro, obviamente que estás viendo, ¿no? Es algo totalmente fuera de lo normal. sí. Bueno, según después me dice él, la historia obviamente quedó y se la contaban mucho entre ellos y a la gente ahí durante cierto tiempo, porque bueno, obviamente fue un evento totalmente extraño que le sucedió y es entendible que, que la historia se cuente mucho, ¿no? Pero bueno, y eso me lo cuenta él a mí. Seguido a eso, Sí. yo le cuento a él lo que yo había visto, que nunca se lo había contado yo a él. Él no sabía lo que yo había visto ahí. Ah, ¿no? Obviamente después él me ¿Y dice... por qué nunca se lo ¿ves? contaste? Y aún así querés meterte ahí. ¿Cómo? Sí. ¿Por qué nunca se lo contaste? ¿No se había dado la situación, la ocasión? La verdad que no, creo que no. No recuerdo que se haya dado la situación ni nada, pero no recuerdo, nunca se lo había contado. Y bueno, cuando él me cuenta eso y yo le cuento lo que yo vi, bueno, él me dice, ven, fíjate lo que... O sea, hasta vos mismo. Obviamente con la diferencia de que lo que yo vi era totalmente distinto en cuanto a que era oscuro. Claro. Era oscuro y fue, como te digo, en 2012. Él, te estoy hablando, fue algo que fue en la década del 70. Ah. Eh, No, que aparte y bueno, no le pasó a él solo, le pasó a 10 personas más. O sea, 9 más. 9 personas más. Un montón eran de varios gente. y lo vieron. ¿Y eran todos de ahí del pueblo? ¿Te contó tu abuelo eso? No me dijo eso, pero supongo que sí, porque si trabajaban en el ferrocarril en esta zona, tienen que ser de la zona. La verdad que no sé quiénes habrán sido las personas que estaban con él en ese momento. Nunca le pregunté eso. ¿Vos sos pero bueno, nacido de ahí en Viborotá? yo soy de Viboratá, sí. ¿Y nunca has escuchado, nunca ha habido una historia urbana respecto a esto o algún otro ser? No, yo nunca había escuchado nada. Es más, cuando me pasó lo que yo vi, Ujú. me sorprendió, obviamente, porque fue totalmente inesperado y no tenía antecedentes, digamos. Nunca había escuchado de que haya pasado algo así en la zona. Nada. Para ese tiempo lo único que se había escuchado hablar, como en muchos otros lugares, la Llorona. Pero después, algo como lo que yo vi, para nada, pero ni un rumor, nada había escuchado yo. Está bien que, bueno, qué sé yo nací a fines de los 80 y, bueno, esto por ejemplo sucedió en los 70, por ahí ya para cuando yo ya empecé a andar en el pueblo y empezar a conocer las cosas del pueblo, ya era algo que por ahí ya había quedado viejo y nadie comentaba, porque la verdad que nunca había escuchado nada. Y después, bueno, empecé yo a preguntar a algunas personas y a ver si alguien sabía algo, pero no, nadie tenía idea. Hasta que, bueno, como te comento, en ese momento que levanté justo en la ruta a esta chica, que salimos entendiendo, ¿no?, de que ella había visto lo mismo que yo. Y bueno, nada, fue como una sorpresa decir, bueno, qué bueno Claro. que al menos no fui yo el único que lo vio. No, pero que aparte siendo oriunda ahí, por eso te preguntaba si había alguna historia, porque generalmente suele haber, ¿viste? En los pueblos o en los barrios, historias urbanas de cosas que han pasado, que son mitos, leyendas que pasan por ahí, pero por ahí no referida exactamente a lo que te sucedió a vos, pero por ahí que alguien vio algún movimiento paranormal o raro en el lugar. Igualmente suelen pasar mucho este tipo de cosas o no en los lugares abandonados, como las parroquias, lugares que tienen así abandonados. Bueno, acá la estancia, que está la iglesia delante. Vos ves en el mapa, yo miraba en el mapa, y en el mapa está la estancia, la iglesia bien apartada de la estancia, de lo que es atrás. O sea, donde ellos tienen su pileta, se ve la pileta, la piscina que tienen y demás. Pero así todo sigue siendo un lugar apartado de todo. Vos venís por la ruta, para el que ha conocido, el que conoce la ruta, vos venís por la ruta, antes de verlo, que ya vas viendo los, ¿cómo se llama? Lo de la energía eólica, ya venís viendo eso, ves esa inmensidad, y antes que eso te cruzas con la parroquia, pero antes que eso no hay nada, viniendo de Buenos Aires para acá, para Mar del Plata, y yendo de acá para allá, una vez que pasaste los molinos, ya está, también, es como que es solamente eso. Tenés eso, no hay sociedad ahí, o sea, es como que es chiquitito Viborotá. Sí, Viboratá es un pueblo chiquito, sí.
después de eso, bueno, obviamente es campo, como, bueno, ahora, lo de los molinos, lo del parque eólico es algo relativamente actual. Sí. Porque eso hace pocos años. Así que antes sería peor todavía, más descampado todavía. Exactamente, sí, por supuesto. Bueno, ni hablar que el pueblo, por ejemplo, si nos remontamos a la década del 70 en comparación de lo que es ahora, era todavía más chico, mucho menos gente, todo más despoblado, por supuesto, eso sí. Sí, porque aparte, siendo campo, viste que siempre estaban las historias. Bueno, vos decís La Llorona, pero también estaba La Luz Mala antes, ¿te acordás? La Luz Mala, que después se fue descubriendo algunas cosas como era. Pero te digo que después de haber visto y hablado con Luis sobre Ugarte y las luces y los videos, vos tuviste la oportunidad de poder ver las luces, los videos que fueron grabando. Ya te ponía a pensar si lo de La Luz Mala eran tanto el reflejo de los huesos en el campo, ¿eh? Por ahí había gente que también venía viendo estas luces ya hace antaño, y bueno, hasta que alguien tuvo la oportunidad de grabarlas, uno puede ahí deducir y puede analizar lo que está viendo, ¿no? Porque a veces, porque esto que te sucedió a vos queda en tu memoria, grabado, es tu testimonio grabado con que va a quedar de acá a años, como el tuyo, como el de todas las personas anteriores y demás personas que tienen su testimonio tan aferrado porque lo vivieron de una manera, con tantas emociones, que no te lo vas a olvidar jamás. Pero el día que David no exista o estas otras personas no existan, queda tu testimonio nada más. No tenemos una prueba tangible que nosotros podemos tocar de eso. Que por ahí un poco me sorprendió también lo del testimonio de Teresita, que Teresita tuvo la oportunidad de tener el humanoide de las manos, ¿no? Que si bien se lo sacaron ya no lo tiene más, pero que también le quedó esa impresión. Pero nos quedan las historias, y creo que nosotros somos de la época que hemos tenido cámaras, celulares y demás, pero nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y demás, que veían y se quedaban con eso nada más, que cuenta la historia, que a medida que vaya pasando de generación en generación, las historias se van distorsionando. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces como que me extraña que con esto te quería decir que me extraña que ahí en el pueblo no se hayan contado algunas historias anteriores. Que tu abuelo te haya contado este episodio que tuvo con otras 10 personas más. Es espectacular. Y es extraño también que no lo hayan hablado más. Tal vez porque las épocas de antes eran más tabúes y preferían guardar silencio para que no le digan el loco o había bebido, o me entendés, o se resguardaban más la integridad, su integridad por ese lado. Pero vos fíjate que no hace mucho a vos te sucedió esto. ¿A tu abuelo qué años más o menos dijiste que había sucedido esto? ¿Lo recuerda tu abuelo? En la década del 70. La década del 70. Y a vos te pasó. Que pasaron más de 50 años, digamos, ¿no? Un montonazo. Es un montonazo. Y volvió a reaparecer esta entidad. Eso es lo que llama la atención. O sea, tranquilamente puede estar por ahí todavía. Claro, suponiendo que sea la misma, que lo que yo vi haya sido lo mismo, pero en otra circunstancia que no sé por qué razón yo no lo vi iluminado y lo vi oscuro, al igual que esta otra chica. Y tampoco tuvimos diferencia también entre los que lo vimos, por ejemplo, la chica que estaba conmigo en ese momento en el auto, que no es que uno lo vio iluminado y otro lo vio oscuro, no, lo vimos oscuro. Y la otra chica que me contó que también lo había visto con su amiga, las dos también lo vieron oscuro. Claro. O sea, la situación es similar. Claro, re similar. No es que es impresionante, David, impresionante. ¿Alguna cosa más que te gustaría agregar? ¿Algún detalle que recuerdes? ¿Algún análisis? ¿Qué te quedó después de todo esto? Después de haber hablado con la chica, después de haber hablado con tu abuelo. No, la verdad que qué sé yo, un poco de sorpresa porque el hecho de decir, wow, qué bueno que no fui el único, pero al mismo tiempo es como que te regenera más intriga porque te quedás como que, bueno, ¿y qué fue lo que vimos? Claro. Porque no sabés para dónde apuntar, porque por ahí, en un primer momento, cuando uno se basa, no sé, tal vez en la difuminación de la parte de los pies y que va como levitando, y por ahí pensarías en un fantasma, que a mí fue lo primero que se me vino a la cabeza. Pero claro, después al ver y decir, che, pero esto
está bien, por ahí uno se guía y está un poco guiado por las películas, en el hecho de decir, bueno, yo qué espero, que un fantasma sea semitraslúcido, que no sé, que vaya con la ropa toda rasgada y antigua y caminando lento. Esto, por ejemplo, se lo veía lento el movimiento de las piernas, como si caminara, pero fue rápido la traslación. Claro. Después otra cosa, por ejemplo, también coincidiendo con la historia que contaba Luis, de cómo ignora ese ente al vehículo que está al lado. Porque cuando yo lo vi pasar, en ningún momento se frenó, nunca giró la cabeza. Yo esperaba eso, esperaba la frenada y que gire la cabeza y que me mirara, porque justamente si vos vas a cruzar la ruta, está de noche y de repente vienen dos luces rápido, obviamente vas a mirar porque es peligroso. Y yo esperaba eso, esperaba que frene, que me mire, una reacción. la reacción que iba a tener, y sin embargo, exacto, no tuvo ninguna reacción, cruzó como si nada. Como venía. Sin mirar para el lado, exactamente, no se inmutó para nada. Y eso, bueno, fue también un poco sorpresivo, decir, ¿por qué en ningún momento siquiera miró para el costado como para decir, a ver si no me choca? Nada. Pasó como si estuviera solo en el mundo. No, impresionante. Bueno, una historia para guardar y para sumar más a todos estos seres de ruta que como fue contando Luis, que Luis de hecho dijo que había muchísimas historias más para contar. Tal vez algún día tendríamos que hacer un programa puro y exclusivamente de los humanoides en ruta. Él dijo que tenía aproximadamente, si no lo entendí mal, como 15 casos, 20 casos más como para charlar. Claro, bueno, yo por ejemplo, en mi caso, antes de conocer la FAO, no recuerdo bien en qué año fue, pasé mi historia a un canal de YouTube, de un youtuber que de golpe uno buscando cosas en YouTube se encuentra con ciertos canales y por ahí le interesa y se pone a mirar videos. Es un canal que transmite videos de cosas paranormales. Y mirando en ese canal, empiezo a ver historias de gente que había visto cosas similares a lo que yo vi. Por ahí no en circunstancias similares, pero el objeto, el ente, el ser en sí, muy similar a lo que yo vi en otros lugares del país. Entonces me empezó a llamar la atención de decir, wow, hay gente que también ha visto lo mismo en otros lugares. Y ya cuando me puse a ver y ya vi varias historias, bueno, obviamente ahí sí ya entré en comunicación con el canal y le pasé mi historia y bueno. Pero también, fíjate cómo hay situaciones similares en otros lugares. Recuerdo que antes de conocerte y antes de saber que esa era justo tu historia, lo había visto en ese canal. Nombralo si querés el canal al que te referías. La verdad que estuvo buenísimo el programa. Y aparte muy intrigante. Y él lo aborda de una manera muy respetuosa también. Sí, tal cual. Es el Nervous Track. Y bueno, también armó el que lo maneja, armó un video, armó todo también con la historia que yo le pasé, con partes narradas por mí, que lo subió al video. Y bueno, la verdad es un poco sorprendente el hecho de decir, wow, no es algo exclusivo de acá, en otros lugares pasa lo mismo. Entonces, bueno, justamente queda esa duda y el hecho de decir cómo es tan escurridizo, cómo se escabulle tan fácil y rápido que nadie todavía puede obtener una prueba o siquiera un video. Claro. También que antes, obviamente, como estaba hablando, no había cámaras, o era mucho más difícil, no cualquiera tenía una cámara. Hoy sí, hoy es más propenso a que cualquiera ande con un celular encima y pueda grabar algo. Sí, igual no es garantía. No es garantía, porque lo que te pasó a vos, ¿qué fueron? ¿5 segundos? ¿10 segundos? Yo estimaría 3, 4. Nada. Lo que fue desde que lo vi aparecer hasta que lo dejé de ver, estimaría unos 3, 4 segundos. No creo que mucho más que eso. Qué sé yo, si yo en ese momento me hubiera pasado y hubiera tenido la posibilidad de frenar e ir a buscarlo, no sé, hasta que yo frenara, volviera, y entre la oscuridad y la niebla es como que es difícil. Y más con la velocidad que vos contaste que iba. De acá que vos bajaste, te agarraste de valor primero para bajar porque lo tuviste que pensar. Bajaste, trataste de ir a su encuentro. Hay que ver si lo encontrabas también.
Claro, aparte imagínate, si yo frenara en el momento, si clavo los frenos y me freno lo más cerca de eso posible para ir hacia atrás, no con el auto, siquiera corriendo. Porque para ir con el auto es un peligro, imagínate vos, con niebla, de noche, ¿qué voy a ir? ¿En marcha atrás ahí en la ruta? O dar la vuelta en U o cualquier cosa, sería muy peligroso. Entonces, incluso cruzar corriendo, tratando de buscarlo, imagínate que la zanja, después sigue un alambrado, es pajonal, cola de zorro, otro alambrado, la vía, otro alambrado del otro lado. No, es para hacerlo de noche sin nada, es muy complicado. Es una como posición, digamos, que te complica el traslado a pie ahí muchísimo. Y si eso encima se traslada a esa velocidad, no lo alcanzás. No lo alcanzás. Y también es ahí la apuesta, ¿no?, de lo paranormal, porque este ser pasa todo eso, cruza todo eso. Probablemente entre la neblina habrá cruzado todo eso. Cuando nosotros en un momento al principio ponemos el mapa, yo después lo volví a poner, se ve la anchura de lo que es la ruta, el camino, la iglesia, la estancia de la Micaela y demás. Se ve todo el trayecto. Y los pastizales se ven también, toda la grandeza de eso. Así que eso también es paranormal. Eso nunca me lo había puesto a pensar. La rapidez con lo que podría haber desaparecido en ese trayecto con todos estos obstáculos en el medio, ¿no? Claro. No, es cada vez como que si uno se pone a pensar los detalles te das cuenta que no fueron solo 3 segundos, David. En realidad pasaron un montón de cosas. Que lo que uno pudo percibir fueron esos 3 segundos. Pero poniendo en visión la plataforma total, vos decís, bueno, a ver, había neblina, la ruta, la iglesia, estudiando todo después, con la mente fría, te das cuenta que fue más paranormal de lo que uno pensaba. Más paranormal, porque ¿qué será este ser? ¿Qué misterio? Yo la verdad que estoy muy intrigada. Igualmente, como decíamos recién, con las nuevas tecnologías no es garantía de que uno llegue a captar en imagen estos sucesos. Por mínimo necesitas que esta anomalía dure más de 20 segundos. Mínimo necesitas que dure 1 minuto, 1 minuto y medio, 2, como para decir, bueno, saqué un celular, una cámara, lo que sea, enfocás, agarraste, pusiste el video, agarraste. Es muy difícil. Sí, tal cual. No te da el tiempo. Lo único que sí se puede llegar a hacer, que sería justo la combinación perfecta, es tener las cámaras que van instaladas en los espejos retrovisores, que van apuntando hacia adelante y van grabando todo el tiempo. Sí. Haber tenido una cámara de esas sería perfecto, sería justo lo ideal, porque hubiera quedado grabado ahí enfrente sin ninguna duda. Pero bueno, obviamente no tenía yo esa cámara. Pero bueno. No es tarde, David, te puedes instalar uno y arrancar como los cazafantasmas. Pero, claro, imagínate vos que por ahí está bueno eso de las cámaras, porque es para grabar justamente cosas inesperadas, porque cuando pasan cosas así no te da tiempo a nada. Incluso si me pasara hoy en día esa misma situación tal cual, idéntica, hasta que saco el celular, pongo la cámara, me pongo a grabar y todo, ya se me fue. Sí, ya se te fue, olvídate. Bueno, David, nos vamos despidiendo, que ya nos estamos pasando un poquito la hora. Gracias por estar acá con nosotros, por haber compartido nuevamente tu historia, haberla contado más tranquilo y también haber contado más detalles y habernos traído también estas otras historias también que faltaban, que fueron como la frutillita del postre para cerrar todo esto que te sucedió. Yo no quiero que te vayas todavía. Si querés quedarte ahí, mira, voy a compartir mientras que todo lo que... Porque hoy obviamente vamos en diferido, pues no tuve la posibilidad de tener... ¿cómo se llama? De ir en vivo porque, bueno, por cuestiones personales. Pero también después de que terminemos el programa, en las redes van a poder encontrar, a ver, estoy queriendo ver si lo podemos hacer acá. Ahí, mira, nos pueden encontrar acá en el Facebook, en nuestro Facebook, en nuestras redes sociales, en OVNI 2.0, pueden encontrar esta carátula, que ahí pueden preguntarle a David, que va a ir acompañado con el título de Humanoide en la Ruta, por David Beroldi, y ahí le pueden preguntar a David de lo que ustedes quieran, y David va a estar
¿O no, David? No me digas que no, David. David va a estar contestando él personalmente. Ya le he tirado todo el lío. David va a estar ahí personalmente compartiendo, ¿cómo se llama? Contestándole las preguntas. Así que bueno. También quería contarles, por eso te decía que no te vayas, David, vos que sos parte de nosotros también, de la FAO. Quería contarles que también, a ver si lo puedo lograr, a ver que se vea, de invitarlos también al programa de Renata, que Renata hace antes de medianoche, que sale directamente desde Utah, desde USA, los martes y jueves a las 9 horas de la noche de Argentina. Renata también habla de estos temas paranormales, misteriosos, ufología, ovnis, de todo un poco. Y ella sale en vivo desde YouTube y en vivo también desde Facebook. Ella tiene 2 ramas para cosas. Así que bueno, David, ¿querés decir algunas palabritas más? Y ya nos despedimos si querés. Bueno, no, encantado de contarles la historia, no tengo ningún problema. Por más que sí, justamente como decías vos, de que por ahí antes era más difícil de contar. Igual a mí nunca me molestó para nada contarlo, pero por el hecho de que hay gente que por ahí que desconfía o no lo quiere creer, es más, incluso yo mismo, si alguien me lo contara sin yo haberlo visto, dudaría, porque es algo que escapa totalmente de la normalidad y hace dudar a cualquiera. Es como, si no lo veo, no lo creo. Y sí. Y bueno, yo justamente, incluso habiéndolo visto, si hubiera estado yo solo, sin nadie a mi lado que me diga, che, no, ¿en serio vimos eso? Yo mismo dudaría de lo que yo vi. Hasta yo mismo lo dudaría. Así que bueno, nada, hay cosas realmente que, aunque parece difícil de creer, hay cosas que existen. Y bueno, después de ahí, lo que no podemos saber todavía, obviamente, nadie lo sabe hasta que no podamos obtener evidencia real, es si es algo que está vinculado con el tema OVNI, que puede ser tranquilamente, si es algo, bueno, como decía yo, por ejemplo, el tema de lo que es paranormal, de que puede ser un fantasma, una entidad que quedó dando vueltas por ahí, no lo sabemos. Pues se puede especular un montón de cosas, pero hasta que no se pueda obtener realmente una información real, evidencia real, nos queda solo especular y nos queda contar la historia y bueno, y nada, y el que quiera creer, que crea. Y el que crea, que tal cual. Que cada uno saque sus propias conclusiones. Exactamente. Así que bueno. Bueno, David, pará, no me quiero olvidar, antes que nos vamos a ir juntitos. Después nosotros seguiremos charlando, pero no me quería olvidar de decirles que se suscriban por favor a este canal de YouTube, OVNI 2.0, ahí suscríbanse, pónganos un like que no cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo. También acá abajo, por ahí, por acá tiene nuestras redes. Estamos en Facebook, nos buscan en Facebook como OVNI 2.0 o en Instagram también como OVNI, bueno, ahí abajo les escribe 2.0 también. Así que bueno, gracias por acompañarnos esta noche y como digo siempre, nos vemos cuando nos veamos. Los dejo acá de la mano del himno de la FAO. Nos vemos, David, gracias por tu testimonio. Nos vemos cuando nos veamos. Chao. Nos vemos. A pesar de los años y de todos momentos vividos, yo me quedo en la FAO con mi grupo de amigos, porque tenemos aguante, no corrimos ni de visitante, esto no es para cualquiera, es amor a nuestra bandera, porque siempre es un grupo muy unido, porque siempre enfrentamos desafíos, y si alguien se nos une es un amigo, compartiendo los momentos más vividos, es la FAO, un sentimiento aparte, es la FAO, una pasión constante, ahí iremos, voy en camino, ahí estaremos, contá conmigo,
ahí estaremos. Porque tenemos agallas, una noche copamos Atalaya y con nuestro estandarte, otra noche copamos Sudarte. No le tenemos miedo ni a los grises ni a los reptilianos, y si quieren barullo, en un campo de huellas estamos. Combatimos a los chantas y también a los mercantilistas, curranderos y cuarta, que lo único que hacen es quitar. Ya me voy despidiendo, recordando a todos los ausentes, y en un tiempo lejano a la FAO la recuerda a la gente, porque siempre es un grupo muy unido, wow, porque siempre se enfrentamos desafíos, wow, y si alguien se nos une es un amigo, compartiendo los momentos más vividos, wow, es la FAO, un sentimiento aparte, es la FAO, una pasión constante, wow, ahí iremos, voy en camino, ahí estaremos, contá conmigo, ahí estaremos, la FAO contigo.